Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias por compartir esta alabanza, ¿no? Una muy linda alabanza para reuniones de damas, ¿eh? Capaz que podemos preparar bien. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a compartir de la palabra de Dios a aquellos que tienen su Biblia. Me gustaría que abran conmigo su Biblia en Génesis, capítulo 3. Vamos a leer de la Sagrada Escritura, Génesis, capítulo 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeráis, porque el día que de él
tocareis, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó del fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, mirando lo que podría decirse la primera transgresión, ¿no? Este relato nos narra la primera transgresión. Y en el caso de Eva, al igual que de Adán, ellos no fueron tentados de su naturaleza, sino que fueron tentados por la serpiente, ¿no? Por eso Pablo dice: me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, así sean extraviados vuestros sentidos de la sincera fidelidad a Cristo. O sea, ella no es que fue tentada de una naturaleza caída, de una naturaleza corrompida, sino que fue tentada por la serpiente. Pero asimismo, ¿cuál era el pecado? ¿Comer del árbol de la ciencia del bien y del mal? El pecado no era comer el árbol de la ciencia del bien y del mal. El pecado era abandonar a Dios, dejarle a Dios. La serpiente vio que la mujer no guardaba completamente la palabra. ¿Cómo sabemos que no guardaba completamente la palabra? Porque Dios nunca le dijo que el día que tocareis el árbol moriréis, o el fruto del árbol moriréis, sino que le dijo: el día que comáis del árbol moriréis. Y ella, ¿qué hizo? Ya añadió algo, ¿no?, a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dijo: ciertamente Dios ha dicho que el día que tocareis y comiereis del árbol de la ciencia del bien y del mal, moriréis. Y la serpiente le respondió: no moriréis, sino que sabe Dios que seréis semejante a Él, conociendo lo bueno y lo malo. A partir de ese momento ella comenzó a ver ese fruto como algo agradable, algo codiciable, deseoso de comer. ¿Para qué? Para obtener sabiduría. Su sabiduría era Dios. Su sabiduría era y su fortaleza era Dios. Su ciencia era Dios. No hay una ciencia más profunda que la ciencia de Dios. No hay una sabiduría más grande que la sabiduría de Dios. No hay una fortaleza más grande que la fortaleza de Dios. Entonces, al querer comer del árbol, ¿qué era lo que ella quería hacer? Como Dios. Ser semejante a Dios. Por eso es que comió. Y dice que le dio de comer a su marido, y su marido también comió. ¿Por qué comió? Pensemos un momento. La palabra la había recibido Adán. Adán no había tenido ningún tipo de intercambio con la serpiente, pero comió. ¿Por qué cree que comió? Porque la palabra decía: el día que comáis de él, moriréis. Sin embargo, Eva había comido, y a los ojos del hombre, ¿había muerto? No. Estaba allí convidándole del fruto. Ya habiéndolo probado, estaba allí convidándole. Entonces, viendo Adán que su mujer no había muerto, ¿qué hizo? Comió también. Dejó la palabra también, abandonó la palabra. Ya no andaba por la fe en la palabra de Dios, sino que andaba por vista. Porque veía que la mujer no moría. Entonces, viendo que la mujer no moría, dijo: entonces no es tan así como Dios dice, que cuando se come de este árbol la gente muere. Viendo que no moría Eva, también comió. Dejó de andar por la fe en la palabra de Dios y comenzó a andar por vista. El libro del profeta Jeremías nos dice claramente, ¿no? Vamos a leer Jeremías, capítulo 2,
verso 13. Busque conmigo, por favor. Jeremías, capítulo 2, verso 13. Y vamos a leer también el verso 19. Verso 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Dos males ha hecho mi pueblo. Me ha dejado a mí, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿El agua viva qué es? La palabra de Dios. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Si conocieras el don del que habla contigo, no sería yo quien te pidiera de beber, sino que me pedirías tú a mí y te daría agua. Agua viva, que sería como una fuente que fluye de tu interior para vida eterna. El agua viva es la palabra de Dios que corre, por la cual todas las cosas son sustentadas, por la cual todas las cosas se sostienen hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque Dios creó todas las cosas mediante su palabra y por medio de su palabra la sustenta, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué era lo que el profeta estaba diciéndole a la nación de Israel? Dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva, donde verdaderamente se sacia el alma, donde verdaderamente el hombre encuentra la verdadera felicidad, y cavaron para sí cisternas rotas, las cuales no pueden retener el agua. Cuando nosotros, hermano, sembramos para la carne, de la carne vamos a cosechar corrupción. La carne no va a traer nunca un provecho permanente. Va a traer un provecho temporal, una felicidad pasajera, una paz no duradera. Por eso hay personas que abandonan a Dios para poder proveerse para sí mismo, de tiempo para atender sus cosas, para poder disfrutar. Dicen, no, la verdad soy joven, todavía no voy a meterme en las cosas de Dios porque necesito tiempo para mí, para disfrutar. Y así prueba de todas las cosas que hay en el mundo, como el hijo pródigo, ¿no? Que dijo, dame la mitad de mi herencia que me corresponde, y tomando la mitad de su herencia salió y lo terminó gastando en los placeres de este mundo. Cuando se hubo quedado sin nada, ya no había nadie a su lado, y teniendo hambre deseaba alimentarse de las algarrobas que comían los cerdos. Quiere decir que ni siquiera comida de cerdo se le daba. Y meditando en ello dijo, volveré a la casa de mi padre, porque aún los criados tienen mejor comida que yo aquí en este lugar. Y le diré, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como un siervo. Ese volver a la casa de su padre es volverse a la fuente de agua viva, ¿no? En donde está la felicidad, donde está la gracia de Dios para nosotros. Entonces el pecado, ¿cuál era? Comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, conocer lo bueno, conocer lo malo, no. Dejar de vivir por la ciencia de Dios, dejar de vivir por la sabiduría de Dios, dejar de vivir por el poder de Dios. El apóstol Pablo dice, escribiéndole a los Corintios, dice, me he determinado a ir a vosotros, no con palabras de humana sabiduría, sino con demostración del poder de Dios. Para que vuestra fe no repose en la sabiduría de los hombres, sino que vuestra fe repose en el poder de Dios. Lo que es imposible para el hombre, posible es para Dios. En su sabiduría, Dios, en su sabiduría, Dios manifestó su poder para salvar al hombre que estaba perdido. Entonces el pecado es dejar de vivir por la sabiduría de Dios, por la ciencia de Dios, por el poder de Dios, y querer vivir por la sabiduría propia, abandonarlo a Dios.
Cristo dice que fue hecho por nosotros sabiduría, fortaleza, poder, justicia. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces 2 males ha hecho mi pueblo, me han abandonado a mí, fuente de agua viva para cavar cisternas. Cisternas que están rotas, las cuales no pueden retener el agua. Así es todo el que siembra para la carne, de ella va a cosechar corrupción. Por un tiempo va a estar bien, pero luego, ¿qué se va a ver? La infelicidad. Luego se va a ver el fracaso. Luego se va a ver la decepción, la insatisfacción. Bendito sea el nombre del Señor. Verso 19, veamos también. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es haber dejado tú a Jehová tu Dios. Dice, tu maldad te castigará y tu rebeldía te condenará. Nosotros podemos mirar que tanto Judas como Pedro, los dos obraron con maldad, ¿no? Se vio la maldad. Pedro nunca pensó que maldad podía salir de su corazón, ¿no? Él dijo, Señor, estoy determinado a ir contigo hasta la muerte. Pero ¿qué es lo que nos muestra la Escritura? Que el Señor le dijo, de cierto, hoy 3 veces me negarás. Dijo, aunque todos te dejen, yo no te dejaré. Él estaba convencido de que iba a serle fiel al Señor, que iba a ir con él aún hasta la muerte. Pero ¿qué sucedió estando allí en el patio del dolor? Que cuando comenzaron a darse cuenta que era Galileo, que cuando comenzaron a identificarlo con uno de los discípulos de Jesús, que cuando comenzaron a ver que él también había estado con Jesús, él mismo dijo no conocerlo al Señor. ¿Hasta qué? Hasta que cantó el gallo. Cuando hubo cantado el gallo, dice ahí que él se acordó de la palabra que el Señor le había dado. Aunque había salido la maldad, que era lo que todavía estaba en su corazón, la palabra que el Señor le había hablado, ¿no es cierto? Sin embargo, Judas, ¿qué es lo que dice acerca de Judas? Que fue y se arcó. También estaba la palabra que el Señor le había dicho, el que moja conmigo el pan en mi plato es el que me ha de entregar. Le dijo, anda, ve y haz pronto lo que tienes determinado a hacer. Si él hubiera pensado, yo me entregué al Señor, no solo porque soy avariento, codicioso, sino porque él mismo dijo que yo le iba a entregar, que me apresurara a ir pronto, que el que con él mojaba el pan en su plato era el que lo iba a entregar. Si él hubiera recordado la palabra del Señor, entonces hubiera visto que la maldad salió de él, pero que no era algo ajeno a Dios, que Dios no estaba ajeno a esa maldad, que también él la había escogido. Pero ¿qué sucedió? Que aunque se arrepintió, al arrojar las 30 piezas de plata delante de los sacerdotes, no recordó que eso que él había hecho, lo había hecho porque ya estaba escrito acerca de él que lo tenía que hacer. Aunque no quisiera hacerlo, Judas, ¿sería que no lo haría? Estaba escrito. El que moja conmigo el pan es el que me va a entregar. Estaba escrito acerca de él que tenía que entregarlo. Así que aunque él no quisiera hacerlo, por el solo hecho de que ya estaba escrito, iba a hacerse, iba a cumplirse. Así Pedro también se acordó de la palabra, que él lo iba a traicionar. Entonces, ¿qué sucedió? Aunque yo no quisiera traicionarlo, pero él me dijo que le iba a negar. Al decirme que me iba a negar, al salir la palabra de su boca, ¿qué tenía que hacer Pedro? ¿Mostrarse fiel o negarlo? Tenía que negarlo. No había manera en que no lo negara. Así Dios envió su palabra diciendo que en el hombre, el corazón del hombre es de continuo el mal.
¿Puede no salir la maldad de nuestro corazón? No hay manera que no salga la maldad de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Dios dijo, el corazón del hombre de continuo el mal. ¿Puede que nosotros tengamos todos los días ganas de buscar a Dios? No. ¿Por qué? Porque Dios dijo, no hay quien me busque, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, ¿puedo entender yo que todos los días voy a tener ganas de buscar a Dios? No. ¿Qué es lo que tengo que entender? Que no tengo ganas de ir a Él. Por causa de la naturaleza. Bendito sea el nombre del Señor. Pero también está la palabra, así como está la palabra, que no hay quien venga a mí, no hay quien me busque, no hay ni siquiera uno, y no queréis venir a mí para que no sean manifiestas que sus obras, que amáis más las tinieblas, y que sus obras sean reprendidas. También está la palabra, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, por un lado, nosotros podemos ver que la palabra nos condena, ¿no? Y no hay otra cosa que pueda salir de nosotros que lo malo. ¿Por causa de qué? Por causa de que Dios es el que dijo y juzgó ya esta naturaleza. Y no le dio ni siquiera arrepentirse, le dio morir. Y nacer de nuevo, por la palabra y por el Espíritu de nuestro Dios. Por eso es que el gran error está en querer uno perfeccionar la naturaleza de la carne. La naturaleza de la carne, si se perfecciona, ¿sabe para qué se perfecciona? Para lo malo. No se puede perfeccionar para lo bueno. Por eso es que nosotros no podemos vivir por nosotros mismos, sino que tenemos que vivir por la obra de Jesucristo. Vamos a leer una palabra más, Gálatas, capítulo 2, carta a los Gálatas, capítulo 2, y vamos a leer desde el verso 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, dice. Porque si las cosas que destruí, las mismas, vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo, por la ley, soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Como con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Qué es lo que dice la ley acerca de los transgresores, de los pecadores? Que deben morir. Por eso es que dice que por la ley ya estoy muerto. ¿Cuál es el juicio para el pecador? La paga del pecado, la muerte. Sin derramamiento de sangre, no hay remisión de los pecados. Entonces podemos mirar, ¿nosotros hemos muerto? Claro que sí, en el cuerpo de carne de Jesucristo, mediante el cual fuimos reconciliados para con Dios. ¿Se hizo remisión de nuestros pecados? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque se derramó la sangre perfecta de Jesucristo en la cruz del Calvario.
Entonces nosotros vivimos por la obra de Jesucristo. Si estamos vivos, no es porque el aire es gratis o respiramos o no se paró el corazón. Si estamos vivos para con Dios, es por la obra de Jesucristo. No es porque tenemos una membresía en una iglesia o asistimos al culto, o oramos todos los días o hacemos ofrenda, cantamos en la iglesia, organizamos reuniones. No, no es que estamos vivos por todas esas cosas. Nosotros estamos vivos por la obra de Jesucristo. Nosotros tenemos vida por la fe en Jesucristo. Como Él vive, nosotros también vivimos. Así como Él fue levantado por el poder de Dios, venciendo a la muerte, así también nosotros, por el mismo poder, hemos vencido al pecado, hemos vencido a la muerte y hemos vencido al mismo diablo, porque el diablo es el acusador de los hermanos y quiera venir a traer condenación a nuestro corazón, juzgando y condenando la maldad que sale de nosotros. Nosotros podemos decir sinceramente, la maldad sale de nosotros, pero la paga por el pecado ya se realizó. La deuda que me era contraria ya quedó enteramente saldada en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra. Sea todo hombre mentiroso, mas Dios permanezca siendo veraz, para que en el día en que sea juzgado, venzas con tus palabras. Si nosotros sostenemos que la palabra de Dios es la que nos da vida, si nosotros sostenemos que vivimos por la palabra de Dios, que es el testimonio que Dios da acerca de su Hijo Jesucristo, que nos ha reconciliado para con Él, mediante el cuerpo de carne y al limpiar todos nuestros pecados con su sangre, el día que seamos juzgados, nosotros salimos victoriosos. ¿Por qué? Porque la vida de Cristo, las marcas en su costado, la herida de su costado y las marcas en sus manos y sus pies testifican que hubo una muerte. Testifican que hubo un pago completo. Amén. Por eso es que nosotros hemos vencido al pecado, que es el aguijón de la muerte, hemos vencido a la muerte y hemos vencido al diablo. Y el apóstol Juan dice, ¿cuál es la victoria que vence al mundo? Nuestra fe. Leemos una vez más, verso 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Nosotros, dice, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, ¿cómo es que somos justificados? Por la fe de Jesucristo. Si ya somos absueltos, libres de todo cargo, de toda culpa, por la fe de Jesucristo hemos sido hallados delante de Dios perfecto, sin mancha, sin defecto alguno, entonces nosotros ya hemos vencido. Porque vinimos a este mundo siendo pecadores, pero por el conocimiento de Dios y al retener su palabra en nuestros corazones, por medio de ese conocimiento y por medio de esa fe, nosotros ya hemos vencido. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Entonces, ¿qué es el pecado? Abandonar la palabra del Señor. Dejar el testimonio que da Dios. A Dios nadie le ha visto, pero Él ha dado testimonio de sí mismo. Mediante la creación, mediante los profetas, mediante la ley, mediante el Señor Jesucristo y en estos días a través de la iglesia. Habiendo hablado muchas veces a nuestros padres por medio de los profetas, hoy nos habla por medio del Señor Jesucristo. ¿Cómo es que el Señor Jesucristo habla? Por medio de sus enviados, por medio de sus siervos, por medio de la iglesia. Nunca se ha dejado sin testimonio Dios. Siempre ha tenido testimonio. Para que el hombre
que se perdió en el huerto del Edén por el engaño de Satanás, abandonando la palabra de Dios, se vuelva a Dios y pueda confiar en Dios, quien preparó para él la salvación, quien preparó para él la vida eterna, quien preparó para él una vida de felicidad. La verdadera felicidad no está en lo que los hombres aspiran, la verdadera felicidad no está en lo que los hombres anhelan, la verdadera felicidad está en Dios. El hombre, por causa de su naturaleza, aspira y anhela cosas de este mundo pensando que allí está la felicidad. Pero ¿qué es lo que dijo Salomón? ¿Qué es lo que dijo el libro de los Eclesiastés? Ya con esto terminamos. ¿Qué es lo que dijo Salomón? Eclesiastés, capítulo 1. Bendito sea el nombre del Señor. Salomón en la Biblia es considerado el hombre con mayor sabiduría y con más abundante riqueza. Este hombre tenía todo, toda la sabiduría, tenía todas las riquezas, al punto tal que se consideraba el oro, la plata como piedra, como roca que uno patea en su reino. Llegó a tener 1000 mujeres, o sea, necesitaba por lo menos de 3 años o más para conocer de vuelta a la primera de sus mujeres. O sea, si tenía que conocer, atender una de sus mujeres, necesitaba 3 años para volver a ella. Así que, ¿cuántas cosas de este mundo probó? ¿Cuántas cosas de este mundo tuvo, no? Tuvo riquezas, tuvo fama, tuvo sabiduría, tuvo mujeres. ¿Y qué es lo que dice? Palabra del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Cuántas veces se menciona la palabra vanidad? 5 veces. ¿Qué significa la palabra vanidad? Sin provecho. Usted y yo tal vez nunca lleguemos a tener ni un décimo porcentaje, ni un mero porcentaje de lo que él tuvo, ¿no? Pero si lo tuviéramos, ¿sabe qué diríamos? Vanidad de vanidades. No tiene provecho. Esto que he alcanzado no es para mí la felicidad. La gente cree que en los anhelos de este mundo, alcanzar dinero, fama, popularidad, los placeres que puede ofrecerle este mundo, nunca le faltaba carne en su mesa. ¿Sabe por cada una de sus comidas cuántas vacas se sacrificaban? 2 vacas y 5 ovejas. Para el desayuno, para el almuerzo, para la cena. ¿No? ¿Cuántos se sacrificaban de animales por día? ¿Tenía falta de carne? Ninguno. Entonces, tenía de todo, pero ¿qué dice? Vanidad de vanidades. Dijo el predicador, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Al hombre le parece que en los anhelos y los deseos de su corazón por las cosas de este mundo va a obtener la felicidad. Pero si lo obtiene, ¿sabe qué va a decir? Vanidad, sin provecho. No soy verdaderamente feliz. ¿Por qué? Porque es como cisterna rota, no puede retener el agua. ¿Cuánto cree que se puede satisfacer comiendo de los placeres, de los manjares de este mundo? Llega un tiempo en que ya está. Cuando no se tiene, se desea, pero cuando lo tiene todos los días y en abundancia, ¿cuánto cree que le puede satisfacer? ¿Sabe qué? Después de un mes, de 3 meses, después de medio año, estaría diciendo, qué lindo estaría para comer un guisito de los que preparaba mi mamá. Esos guisitos caldudos. ¿No? ¿Por qué? Porque no está la felicidad ahí en esas cosas.
¿Dónde está la verdadera felicidad? En Dios. Él es fuente de agua viva. Él es el que por su palabra permite que todo hombre subsista y pueda vivir feliz en este mundo. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias porque estando perdidos, muertos en delitos y en pecados, nos diste vida juntamente con Cristo. Al revelárnoslo a Cristo, hoy podemos, Señor, en este mundo manifestar esa vida de felicidad, Señor, esa vida plena, Padre. Aunque tenemos a veces falta de bienes, Señor, en este mundo, aunque tenemos, Señor, a veces falta de las cosas de este mundo, Señor, pero teniéndote a ti tenemos, Señor, la verdadera felicidad, Padre. ¿Por qué? Porque tenemos, Señor, gozo, consuelo, fortaleza, esperanza, promesa, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Te damos gracias en esta hora, Padre de gloria, porque nos has dado, Señor, el conocimiento de la verdad y por esa verdad nos has hecho verdaderamente libres. Por lo que te alabamos, te bendecimos, dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a alabar el nombre del Señor, iglesia amada. Aleluya. Bendito sea su nombre. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Murió su sangre por el madero, haciéndole matar y se entregó en medio. De tal manera no Jesús, que se entregó su vida en la cruz. No dijo nada de su boca, leyó el león que entregó el perdonar. De tal manera no Jesús, que se entregó su vida en la cruz. Santo es el que reina, santo en las alturas, santo en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle.
La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,